paso a la presentación. Yo muestro, pero no es del examen. Dígame, Omar. Bueno, yo mandé el organizador gráfico por correo y ya luego me fijé que dejó en la virtual, pero Ah, pues ya me lo iba a marcar como tarea entregada por retraso. Bueno, no por retraso, retrasada. Eh, entonces, no sé si haya problema en que lo deje ahí o si mira, no. Omar, mándalo a aula virtual. Bueno, no, creo que ahora sí ya se les cerró. No, sigue abierta, ¿no? Solo les marqué para que me diga si está atrasada o no. Entonces sí me la puede subir. Lo que les comentaba yo en el aviso es que yo iba a confirmar que su actividad me la hayan entregado por correo y mientras lo hayan hecho en tiempo no había ningún problema. Les decía que para mí es más complicado revisar los trabajos en los correos porque primero tengo que descargarlo, guardarlo en mi computadora, ponerle un nombre para que no se me olvide o identificarlo, o sea, de forma adecuada para saber este pertenece al trabajo perenganito, etcétera. Y todo eso conlleva riesgos de traspapeleo. Entonces, cuando ustedes lo meten en la casilla que es dentro de aula virtual, yo ya sé que son los trabajos que están relacionados con X tema, ahí me dices tu nombre e inmediatamente tu calificación se envía a tu casilla y de la otra forma es una ruta muy larga. Entonces, a mí me ayudan mucho cuando los ponen en aula virtual porque facilitamos mucho el trabajo. Si se te complica, no te preocupes. Como yo les dije, fui consciente que cayó la red en la universidad y pues los voy a revisar en el correo. Pero si me pueden ayudar de esa manera, se los agradezco. ¿Sale? Ok, maestro, muchas Y no gracias. va a quedar como atrasada. De hecho, muchos me lo enviaron por Teams, muchos me lo enviaron vi que dejaron algunos en el grupo, otros los dejaron en mi correo de Edu, otros en mi correo de Hotmail y no hay problema. Voy a tratar de incorporar toda la información, pero insisto, si lo dejaron en aula virtual es más fácil porque aun cuando te marque como atrasada, yo ya busco tu nombre en mi correo y ahí me va a decir, le entregó tal día, es válido. ¿Sale? Ok, maestra, gracias. No, gracias a ustedes. De todos modos, qué bueno que tocó ese tema, Omar. Estaba pensando, para que no nos vuelva a ocurrir algo como lo de ahora, yo creo que cada que habilite espacio para algún trabajo en aula virtual, les voy a habilitar un espacio aquí en Teams, con la condición que en Teams solamente lo suben si aula virtual no funciona. ¿Sí? O sea, algo como lo que pasó esta semana, de que era el último día, no funcionaba y ya no podíamos esperar más o correr el riesgo de que me cuente después como atrasada, lo ponemos en Teams, solo para que quede el registro y después hacemos lo de subirlo en aula virtual cuando haya el espacio o el tiempo. Pero solo en esa condición. No es para que, se me hace más fácil aquí en Teams y aquí lo dejo. Insisto, para mí llevar el registro es mucho más sencillo el tenerlo en aula. Y si no hay alguna otra duda, entonces comenzamos ahora sí con nuestra unidad. Maestra, Dígame, Fernanda. perdón, es rápido. Una pregunta, ¿el glosario solo lo sube una persona del equipo o todos? Solo una persona. Ah, ok, muy bien, gracias. Yo cuando reviso ese material a Sí. todos los integrantes, les pongo la calificación que sacaron en ese trabajo y les pongo una nota generalmente copio lo que le puse a su compañero o compañera que haya subido el material, Sí. lo copio y les pongo la nota de que fue la observación y que en el texto van a encontrar todas las observaciones. Ah, ok, muy bien. Sí, ¿Sí? gracias, maestra. No, de nada. No están viendo mi presentación, ¿verdad? Siguen viendo aula virtual. Ya. Ok, chicos, y cada vez nos aproximamos más a empezar a ver lo que, según yo, les va a apasionar más a ustedes. Espero no estar confundida. Todavía sigue siendo una parte introductoria, pero cada vez más relacionado con
con lo que pueden ustedes aplicar o con lo que pueden ustedes utilizar. Y entonces ahora vamos a revisar, perdón, no tengo cámara prendida hace rato, tuve muchos problemas para conectarme y tuve que apagar todo, solo proyectaba en la compu y me comuniqué en el celular. Entonces, como ya no está fallando nada, ahora sí. Vamos a... Ahí está, ¿ya ven la unidad, la presentación? Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, les decía que vamos a comenzar con la unidad de anticuerpos. En esta primera parte de anticuerpos, porque también se acuerdan que les comenté que con ustedes teníamos 3 unidades de anticuerpos. Esta primera es hablar de los anticuerpos en su naturaleza, hablar de los anticuerpos desde su síntesis, sus características, sus propiedades, sus funciones, pero en un estado natural, con su función principal, que es la de protección, no como herramienta. Más adelante la vamos a volver a revisar, pero ya como una herramienta, como una estrategia de trabajo, como un blanco de terapéutico, no sé, de muchas otras formas. Entonces, ¿qué es el anticuerpo? Lo primero que se me ocurrió ponerles fue la estructura básica del anticuerpo, esa que todo mundo conocemos y esa que a partir de este momento, muchachos, si la vemos, vamos a decir, estoy viendo un anticuerpo, ¿sale? Es lo mínimo que yo debo saber de la estructura del anticuerpo. En esta ocasión sí va a ser básico que me aprenda todas las características del anticuerpo, cómo está formado, quién es quién, qué funciones tiene un componente, qué funciones tiene otro, etcétera. Pero vamos a empezar desde lo más sencillo. Y lo más sencillo es decir que el anticuerpo es una estructura o una molécula que tiene una forma de Y, en donde tiene dos estructuras más largas o dos estructuras más grandes y dos estructuras pequeñas. Hasta ahorita es lo básico. Y entonces vamos a revisar la definición de anticuerpo. El anticuerpo es una proteína que está altamente glicosilada, es una proteína plasmática. ¿Por qué plasmática? Porque la vamos a encontrar en el plasma en grandes concentraciones. Es heterogénea. A pesar de que esta es la estructura básica del anticuerpo, vamos a ver que hay una gran diversidad de estas moléculas que pueden variar desde la estructura que se encuentra aquí, pueden variar aquí, pueden variar en todo este componente, pueden estar de forma monomérica, de forma dimérica, trimérica, pentamérica. Es decir, es altamente heterogénea. Son producidas por los linfocitos B ante un estímulo antigénico específico, capaces de reaccionar específicamente con el antígeno inductor de su producción. Es decir, en la célula, como parte del receptor de la célula B, pueden interactuar ante un antígeno, el cual va a resultar ser el estímulo para que se comiencen a producir miles de copias de estas estructuras, pero ahora se van a secretar. Y estas moléculas secretadas tienen la misma capacidad de unirse al antígeno que produjo su inducción. ¿Cómo fue la forma en la que encontraron que la molécula secretada, el anticuerpo, tenía la misma estructura que la molécula que se encuentra en el BCR formando parte de las células B? Pues resulta que aislaron los anticuerpos secretados y los unieron o los enfrentaron a un antígeno que había sido previamente sintetizado y después confirmaron que ese antígeno era capaz de unirse al BCR que se encontraba en los linfocitos B. De esta manera pudieron confirmar que estaban hablando exactamente de la misma estructura. En realidad, ¿ustedes qué creen que se descubrió primero? ¿El BCR o el anticuerpo? ¿Qué se comprendió primero? El BCR.
El BCR, ¿por qué? Bueno, yo me imagino porque fue como que con lo que, ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo explicarlo, o sea, es como que con lo que el anticuerpo es lo que, con lo que identificaba las otras moléculas, no sé, me imagino. Ok. Una de sus compañeras vi que quiso hablar. No sé si está de acuerdo con Aldo. Sí, yo. No, yo iba a decir anticuerpo. A ver, Natalia, ¿usted por qué cree que primero el anticuerpo? Pues porque como está libre en la sangre, en el suero, pues es más fácil como de estudiar, ¿no? Y pues sí. Así es, Natalia, le funcionó muy bien la lógica. Sí, Aldo, porque fíjate, el BCR, al estar asociado a la membrana, era muy difícil comprenderlo, era muy difícil entender cuál era su estructura, cuáles eran sus características. Y la diferencia con los anticuerpos es que estos están secretados, están en el suero, entonces es muy sencillo aislarlo. ¿Desde cuándo empezaban a ver la evidencia del anticuerpo? ¿Se acuerdan? A propósito del examen de mañana. Desde que estudiaron el sistema inmunológico humorístico, o sea, sí, desde el suero, desde que notaron que en el suero había antitoxinas. Así es, desde los experimentos de Bordet y de Behring y de Kitasato, en donde ellos empezaron a ver que en el suero había anticuerpos, que había una antitoxina, que había una proteína que era específica para los antígenos. Entonces, esto fue el parteaguas para poder entender al anticuerpo y empezarlo a estudiar. Una vez que entendimos al anticuerpo, entonces ahora se dirigieron a la estructura que formaba parte de la membrana de las células y que además ya teníamos herramientas mucho más novedosas, herramientas más finas que nos permitían revisar esta estructura. Antes era muy, muy complicado. Ok, bueno, entonces eso estuvo muy bien. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de historia. Nunca podemos abandonar la historia porque es también entender el cómo se llegó a todas estas conclusiones. Y revisar la historia del anticuerpo, para mí es espectacular porque nos ponemos a pensar en todas las herramientas que tenemos ahora, cristalografía, Western blot, la PCR, no sé, una cantidad de herramientas tan finas, tan exactas, tan sensibles que nos permiten definir todas estas características. Y no sé si nosotros, si ahorita no supiéramos nada del anticuerpo con todas estas herramientas, realmente podríamos decir todo lo que estos señores nos dijeron. Vean en qué fechas. Tiselius y Cabad en 1939 fueron los primeros en decir en realidad que el anticuerpo era una proteína y a qué grupo de proteínas pertenecía el anticuerpo, ya que ellos demostraron que los anticuerpos están contenidos en fracciones séricas, particularmente las fracciones alfa, beta y gamma, de ahí que reciben el nombre de inmunoglobulinas. Esto lo hicieron por medio de algunos experimentos en donde, bueno, ellos tomaron animales a los cuales les extrajeron sangre, los guardaron esa sangre, bueno, no la sangre, guardaron el suero y posteriormente los inmunizaron. Hay quienes dicen que una es el suero control y hay quienes dicen que dividieron a esos grupos en dos y entonces a un grupo lo inmunizaron y al otro grupo no lo inmunizaron. Entonces a ambos grupos les sacaron sangre y bueno, primero a los animales que estaban sin inmunizar, ese suero lo hicieron pasar por un campo electroforético y vieron que los componentes del suero, las proteínas del suero, se fueron separando y formaron 4 picos, que es el pico más alto, en donde se encuentra la albúmina, que es la proteína más abundante de nuestro suero, y luego el segundo pico más alto, que es al que denominaron a la fracción de las gamma globulinas, y por último, encontraron estos 2 picos que son mucho más pequeños, que son el pico alfa y el pico beta. Y es este patrón que sigue la línea azul.
Este es el de los animales sin inmunizar. ¿Sale? Después, ya ven, les dije una mentira. Y hasta que estoy hablando me doy cuenta de lo que estoy diciendo. Va de nuevo, ¿sí? Olviden, reseteen todo lo que les dije. Perdón. Inmunizaron a los animales y al suero lo dividieron en dos. Una de las fracciones que obtuvieron de ese suero lo mezclaron con el antígeno. ¿Con qué antígeno? Con la ovalbúmina, que es una proteína de alta concentración en el huevo. Entonces, tomaron el suero y lo mezclaron con la ova. Los dejaron ahí reaccionar. La otra parte del suero, la que no reaccionó con el antígeno, es la que corrieron por electroforesis. Ya, está todo en su lugar. Y se formaron esos 4 picos. Y se encontraron con este gran pico, ¿sale? Después, el fragmento de suero que enfrentaron con el antígeno precipitó y lo llevaron a centrifugación. ¿Para qué? Para deshacerse de todas aquellas proteínas que hayan precipitado. A este procedimiento se le conoce como inmunoprecipitación, porque lo que ellos hicieron es que los anticuerpos que se hayan producido específicos en contra de la ova se unieron, reaccionaron entre sí y de esa forma los pudieron aislar. Y luego tomaron la fracción soluble o el suero que quedó. Y ese suero lo volvieron a pasar por electroforesis, que es el patrón negro que se observa aquí. Y nuevamente observaron 4 picos. El de la albúmina, alfa, beta y el de la gamma globulina. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que prácticamente el pico de las gamma globulinas desapareció, lo cual les hizo ver que los anticuerpos se encontraban principalmente en el pico de las gamma globulinas. De esta forma, ellos pudieron decir que los anticuerpos pertenecen a las gamma globulinas y en la actualidad a los anticuerpos, además de inmunoglobulinas, también se les da el nombre de inmunogamaglobulinas o de gamma globulinas. ¿Quedó claro, chicos, después del rollo que me hice yo? Sí, maestra. Sí, maestra. Gracias. Ok, entonces de esta manera ya ellos sabían que estaban enfrentándose a los anticuerpos, más bien que estaban enfrentándose a proteínas. Es importante, si se fijan, hay una pequeña diferencia entre los picos alfa y beta. Esta disminución es porque algunos isotipos se encuentran aquí. Entonces, por eso vemos este pequeño cambio, pero la mayoría se encuentra aquí. Y la más abundante dentro de este pico son lo que hoy conocemos como las mentadas IgGs, que de hecho por eso reciben ese nombre, a raíz del pico de las gamma globulinas. Pero bueno, no se me hagan muchos líos, lo que les platiqué primero es eso, de ya las IgGs y eso lo vamos a revisar más adelante. Posteriormente, ahora la pregunta es, ok, ya sabemos que tenemos una proteína, pero ¿cómo está formada esa proteína? Ahora pues lo haríamos por una cristalografía. Y hay cristalografías preciosas del anticuerpo, en donde podemos ver perfectamente su estructura. Hay modelos, ay, ¿cómo se llaman los de las computadoras? ¿Me ayuda alguien? Modelos in silico de esta estructura, que están preciosos, que nos los ponen de colores, sabemos cuántos aminoácidos los conforman, cómo están organizados, si tienen enlaces covalentes, ¿no? Todo lo sabemos, el anticuerpo lo conocemos al revés y al derecho, pero en esta época no sabían nada. En esta época, insisto, ahorita lo único que sabían ya es que pertenecía a un grupo de proteínas, a las gamma globulinas, y ya. Entonces, se pusieron a hacer experimentos con enzimas. Y bueno, el primero de ellos fue tratar
a estas proteínas, nuevamente, separaron a las proteínas que se encontraban en el suero y las enfrentaron con papaína. La papaína lo que hace es romper a la cadena pesada en la fracción amino terminal de la región bisagra. ¿Cuál es la fracción amino terminal? En la estructura que están viendo. Y el silencio se hizo. Ok. El extremo amino terminal sería este y este. ¿Sale? El carboxilo terminal sería la colita de la Y. ¿No se nos olvida ya, chicos? No. No. Ok. Esto que nosotros vemos aquí es un adelanto, es lo que conocemos como región bisagra, estos puentes disulfuro que están aquí. Es decir, es la unión de esto con esto, ¿sale? Y está aquí. Entonces, ahora sí, la papaína rompe en el extremo amino terminal de la región bisagra. Por lo tanto, rompe por arriba de la región bisagra. De tal forma que ¿cuántos fragmentos me van a quedar ahora? Me quedan 3. ¿Sí? Se dan cuenta que estos fragmentos tienen prácticamente el mismo peso molecular. En primer lugar, la inmunoglobulina que ellos habían distinguido o que habían encontrado en mayor concentración tenía un peso de 150 kilodaltons. En la actualidad yo les puedo decir que por ese peso molecular, esta inmunoglobulina es la que hoy conocemos como IgG. Entonces, al fraccionarse con la papaína, les quedaban 3 fragmentos de aproximadamente 50 kilodaltons cada uno. Entonces, de esa forma ya le empezaron a hallar esa forma. Ok, son 3 fragmentos que están unidos en un centro y que tienen pesos moleculares semejantes. Aislado cada fragmento, encontraron que 2 de estos fragmentos prácticamente son idénticos entre sí y que además estos fragmentos tienen la capacidad de unirse al antígeno por el extremo amino terminal. Es decir, este fragmento aquí se puede unir al antígeno, este fragmento aquí se puede unir al antígeno y este no. Y resultaba un tanto diferente a estos dos. A los fragmentos con capacidad de unirse al antígeno se les dio el nombre de Fab, lo que quiere decir fragmento de unión al antígeno, por el término en inglés. Entonces, quiere decir que tenemos 2 fragmentos Fab y un tercer fragmento. Este tercer fragmento, cuando lo guardaron en refrigeración, se dieron cuenta que cristalizaba. Por lo tanto, le dieron el nombre de fracción cristalizable. De tal forma que con esto pudieron descubrir de dónde venía la especificidad de nuestros anticuerpos o de nuestra respuesta inmune. Esa especificidad se encontraba en los anticuerpos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Más adelante, Nisonov trabajó pero con pepsina. Y la pepsina lo que hace es romper a las proteínas, pero en la fracción carboxilo terminal, ahora de la región bisagra. Prácticamente la región bisagra es la que protege a esta estructura. De tal forma que la pepsina lo que fue haciendo es fragmentar aquí, pedacitos chiquitos, la fue deshaciendo, la desbarató completamente. ¿A quién? A la región cristalizable. Y nos dejó un fragmento de 100 kilodaltons. Y además descubrió que estos fragmentos conservaban su capacidad de unir al antígeno. Por lo tanto, a esta fracción le dio el nombre de F, entre paréntesis, A',
2, que quiere decir la fracción con 2 sitios de unión al antígeno. Pero más importante que esto, ¿qué creen que nos permitió descubrir este experimento, chicos? ¿Qué tenía de diferencia con lo que hicieron con la papaína? La bisagra. Así es, que con este experimento pudimos ver que había un sitio de protección y que esto es lo que hoy conocemos como la región bisagra. De tal forma que ya le vamos hallando forma a nuestro anticuerpo. Ya vimos que tiene 3 regiones, que 2 de esas regiones tienen capacidad de unirse al antígeno, una región cristalizable y además una región de protección que la conocemos como región bisagra. Con esto, pues ellos dicen prácticamente lo importante del anticuerpo en dónde está, en lo que le da la especificidad, en sus sitios de unión. Y a la región bisagra no la entendíamos mucho en este momento. La veíamos como es algo que está ahí, no sabemos por qué, estorbándole al anticuerpo, porque esto es lo que le da su capacidad de unirse al antígeno. Después, Edelman trabajó con el beta-mercaptoetanol. El beta-mercaptoetanol lo que hace es romper los enlaces disulfuro por su capacidad reductora. Entonces, cuando se sometió con el beta-mercaptoetanol, todos los puentes disulfuro se deshicieron. Y no nada más estos, vamos a ver que aquí en medio hay un montón, pero bueno. Deshicimos a los puentes disulfuro. Y entonces les quedaron ahora 4 fragmentos. 2 de estos fragmentos tenían un peso de 50 kilodaltons y 2 de 25 kilodaltons. De tal forma que con esto ellos pudieron definir que el anticuerpo estaba formado por 2 cadenas pesadas, a las cuales denominaron a cada uno cadena H de heavy, y 2 cadenas ligeras, a la cual cada una la denominaron L de light. Y de esta manera, con experimentos tan sencillos, yo no sé si ustedes han trabajado con estas enzimas o con el beta-mercaptoetanol, pero a estas alturas es muy común que ya nos hayamos enfrentado a ellos. Y son experimentos muy, muy sencillos. ¿Dónde quedó la PCR? ¿Dónde quedó la difracción, la cristalografía? ¿Dónde quedó todas esas herramientas que son esenciales ahora? Pero que vean, ellos prácticamente con nada pudieron definir la estructura del anticuerpo. La diferencia estuvo en que lo pensaron. Ok, entonces con esto ya tenemos una idea general de cómo es el anticuerpo. Pero seguían encontrándose con cosas como que había una gran diversidad entre los anticuerpos. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Es una estructura heterogénea. ¿Y a qué se debía esa diversidad? Ah, pues eso llegó cuando llegó la secuenciación. Se pudieron secuenciar cada una de estas cadenas, tanto las cadenas pesadas como las ligeras, y se llegó a la conclusión de que había 5 diferentes secuencias de aminoácidos en las cadenas pesadas o en las cadenas de 50 kilodaltons. De tal forma que a cada cadena le dieron un nombre de una letra griega. Y entonces encontraron la secuencia gamma, la secuencia mu, alfa, delta y épsilon. Mientras que en las cadenas ligeras encontraron 2 secuencias importantes. A una la llamaron kappa y a otra la llamaron lambda. Entonces, con esto pudieron definir muchas más características del anticuerpo. Además que con esto mismo encontraron que esta cadena es idéntica a esta cadena y que esta cadena es idéntica a esta secuencia. De ahí que tiene lógica entonces ahora que este sitio se pudiera unir al mismo antígeno que este sitio. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
No, maestra. No, maestra. Bueno, y entonces con estos experimentos podemos llegar a esta estructura. Lógico, han pasado muchísimos más en donde nos han ido dando más y más información cada vez, pero bueno, llegamos a esta estructura que es la que necesito que nos aprendamos. Como les decía, la unidad, ay Dios. La unidad o el material ya está en aula virtual, solamente subí las primeras diapositivas porque estoy haciendo algunos cambios y la verdad que hay unas figuras que quiero cambiar y por eso no la subí completa, pero espero a más tardar el día de mañana ya subirla con todos los cambios para que ustedes la tengan para las siguientes sesiones, ¿sale? Y bueno, les decía que como actividad de esta unidad, lo que ustedes me van a hacer es su propia estructura del anticuerpo. Acuérdense que eso es parte de nuestra evaluación formativa. Es decir, los fines son estudiar. Entonces, vamos a hacer la estructura del anticuerpo, cada quien en su casa, por su cuenta, y lo vamos a hacer a mano. Aquí no quiero computadora, por favor. Y vamos a registrar en nuestro dibujo cada una de las características del anticuerpo. Todas las que vamos a revisar a lo largo de la unidad. ¿Nos queda claro, chicos? En las instrucciones no las subí tampoco como tal. ¿Por qué? Porque hice la redacción, pero la verdad ya no tuve tiempo de volverla a leer para estar segura lo que había puesto. Esa se la subo en un ratito más para que la tengan bien definida. Porque es importante que tenga todas las propiedades que vamos a revisar a lo largo de la unidad. Insisto, que ustedes vean su estructura. Primero, como la van a dibujar, van a saber cuántos dominios hay, puentes disulfuro, cómo están distribuidos, dónde está la región bisagra, cuáles son los sitios de unión, cuál es la fracción cristalizable, dónde están las secuencias que realmente se unen al antígeno CDRs, de dónde viene ese CDR, cuáles son los genes que lo originan, etc., etc. Todo lo quiero plasmado en ese dibujo. Ustedes van a tener mucho tiempo para hacerla. La actividad creo que es para el 28 de septiembre. No estoy bien segura, pero ya está en su página. Entonces, van a tener la oportunidad de poderla ir puliendo a lo largo de nuestras clases. Pueden empezar con la estructura general y después le van a ir agregando los diferentes componentes que vamos a ir revisando a lo largo de la unidad. No sé si hay alguna duda, pero por eso hago hincapié en el que esta estructura no la vamos a saber de memoria. Bueno, entonces, hasta ahora ya sabemos que vamos a tener dos cadenas ligeras que pueden ser kappa o lambda, dos cadenas pesadas que pueden ser mu, gamma, alfa, delta o epsilon. Además, vamos a ver que en cada cadena pesada tenemos un dominio variable y podemos tener 3 o 4 dominios constantes. ¿De qué va a depender estos dominios constantes? Van a depender del tipo de cadena que estemos hablando. La cadena mu o la secuencia mu y epsilon poseen 4 dominios constantes, es decir, nos faltaría dibujar uno aquí. La cadena gamma, delta y alfa poseen 3 dominios constantes, los que estamos revisando aquí, y como consecuencia tendrán su región bisagra. Estas dos cadenas no tienen región bisagra. Pero ¿cuál es la finalidad de la región bisagra? Como su nombre lo dice, es una bisagra. Esta va a cambiar incluso entre isotipos, incluso entre subisotipos. ¿Por qué? Porque va a incrementar tanto el número de puentes disulfuro que se encuentran, como va a incrementar la longitud de esta región. Esta región bisagra se caracteriza por tener un alto contenido en prolinas. Esas prolinas son los que le dan esa inestabilidad
como para hacerla flexible, de tal forma que estas estructuras que tienen región bisagra tienen la capacidad de abrir y de cerrar. Eso le ofrece una ventaja a este tipo de anticuerpos. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, yo les comenté que este sitio se une o reconoce al mismo epítopo o al mismo sitio, perdón por lo de epítopo, que este punto. De tal forma que en un antígeno va a haber muchos sitios iguales capaces de unirse a un mismo anticuerpo. Dependiendo de la distribución de estos sitios, los anticuerpos se podrán unir con mayor fuerza o menor. Si estos puntos están muy distantes entre sí, cuando llegue este anticuerpo, se va a unir a este sitio, pero ya no se va a poder unir a un segundo sitio, porque está muy alejado. Si están muy juntos, va a pasar lo mismo cuando las estructuras son rígidas. Se unen a un punto, pero no puede juntar sus bracitos como para poderse unir al segundo punto. Cuando se tiene región bisagra, estos sitios pueden abrirse o pueden cerrarse, permitiendo o facilitando la interacción con su antígeno, con los sitios de unión del antígeno. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Todo bien, maestra, gracias. Y faltan 10. Todo bien. Ok, cierro con esto. Y bueno, en el caso de las cadenas ligeras tenemos dos dominios, uno variable y uno constante. Pero, ¿qué son cada uno de estos dominios? No son más que secuencias formadas por 110 a 120 aminoácidos que vamos a revisar en la siguiente sesión. Si no quedan dudas, chicos, llegaríamos hasta aquí. Gracias, maestra. No, a ustedes. Gracias, maestra. A ustedes, descansen. Gracias, maestra. Hasta Bueno, mañana. no descansen, estudien. Miren, se nota que yo también he estado todo el fin de semana trabajando como ustedes. Ya ni puedo ver a la cámara mis ojeras. Maestra. Dígame algo. Sí, bueno, de hecho yo solamente tengo una duda, pero con respecto a lo de aula virtual. Ajá. Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? De mi tarea del mapa conceptual, no lo ha revisado, pero no sé si porque no lo ha revisado todavía o... No, porque no me ha librado el tiempo, Aldo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo pendiente. Estoy en proceso. Solo que no alcanzo. Insisto con que sí son muchos, pero bueno, hago de verdad todo lo que puedo. Ah, ok, perfecto. No, más está perfecto. Tómese su tiempo. Él no me decía porque No, aquí hay. espero no tomarme ya tanto. De verdad espero pronto. Y quiero que tengan al día sus calificaciones. Sí, no más era para revisar, pues, como que los puntos importantes. Pero no, está bien, maestra. Ok, pero si hay alguna duda relacionada con el mapa, adelante, Aldo. Ya sea aquí o lo podemos revisar en el chat, como usted me diga. Ah, ok, perfecto. No, pues solamente pues estaba esperando pues, a sus observaciones, pero pues con el tiempo que usted tenga, maestro, no hay problema. Bueno, gracias. No, gracias a usted, hasta luego. Dígame, Cindy, ¿lo puede escribir aquí en el chat y yo la leo? Maestra, yo tengo una duda Sí, mientras lo veo con usted, Emily. acerca del examen. No sé si lo dijo o no lo escuché, no me acuerdo, pero por ejemplo, en el examen, si nos podemos regresar alguna pregunta por si nos llegáramos a equivocar o algo. No, es ok. secuencial. Entonces, por eso les decía que no dejen preguntas sin responder. Ahora sí que trate de contestar de la forma que usted crea correcta, pero si de plano tiene una pregunta en donde no sabe ni por dónde, yo le sugiero que mejor ahí la ponga algo, no me la deje vacía. Ok, perfecto. Gracias. No, de nada, Emily.
Gracias, maestra, nos vemos. Hasta luego, Fernanda. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. A ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias, hasta mañana, maestra. Mire, Cindy, las imágenes sí deben ir citadas porque usted no las hizo y muchas veces las tomamos o de la red o las tomamos de algún artículo, etcétera. Entonces, si la tomó de algún artículo, la va a citar con apellido y año, como el ejemplo que usted me puso. Si las tomó de una liga, debería poner la liga, pero si usted pone ligas, eso va a alargar muchísimo su trabajo. Entonces, la sugerencia que yo les he estado haciendo a todos es que las citas las ponga en forma de número. Y ya en las referencias va a escribir o el nombre del artículo, bueno, en el formato APA, o la referencia en línea, nuevamente en el formato APA. Sí, claro. Pero bueno, yo te sugiero que todas, tanto las que pones con nombre y apellido como las que son de internet, las pongas con el número. Eso va a reducir mucho tu espacio, sobre todo pensando que tienen un límite para cada definición. Y bueno, nada más, mucha gente, no sé si a ti también lo hayas dudado, me han preguntado si en el glosario van a poner pies de figura. Lo que yo les comento es que el pie de figura, se supone que tu figura define lo que tú pusiste como definición o está asociada a la definición. Entonces, más bien, en tu definición pones una notita de cómo se observa en la figura y ya entre paréntesis puedes poner la cita, que le tocó la referencia número 15. Pues pones el número 15. ¿Sí me expliqué, Cindy? Ok, muchas gracias. Aurora o Brenda, no sé si tienen alguna duda. Maestra, yo tengo una. Dígame. Respecto a las imágenes, ¿Sí? ¿todas las definiciones deben de tener imagen? Sí, las debes relacionar con